Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? Bienvenidos al País de los Horrores. Aunque todavía quede algo por decir, sin lugar a dudas, aunque todavía quede el epílogo, el pasado 28 de agosto se escribió el que de momento es el capítulo final sobre el crimen de Daniel Sancho. El último caso muy mediático que ha tenido prácticamente todo un año ocupados a los periodistas de sucesos y a los que no lo son, informando, también desinformando, opinando en las redacciones, en las tertulias televisivas, en las radios, etc. No sé yo si los podcasts también han estado en ello, pero es la hora de que este que están ustedes escuchando se una vez que ha pasado ya el gran tsunami y buena parte de las impurezas que arrastraba el agua se han depositado, dejando al fin ver con algo más de claridad el fondo de todo este asunto. Este crimen ha sido el gran protagonista de la crónica de sucesos durante un año entero, no tanto por lo singular del modo criminal, no tanto por revestir algún gran misterio o por habernos deparado alguna sorpresa inesperada, sino por el glamour de los dos protagonistas. La víctima, un reputado y adinerado cirujano plástico colombiano, Edwin Arrieta, supuestamente enamorado de su victimario, Daniel Sancho, un joven y atractivo hijo y nieto de actores archiconocidos y muy queridos en nuestro país. Lo bueno y lo malo de un caso tan mediático como este es que hay tal demanda de información, o al menos tal demanda de tiempo de exposición en los medios de comunicación, que a veces se cuentan como hechos, simples rumores o especulaciones, cubriendo la verdad de una maraña de análisis interesados, de falsedades o de simples opiniones y facilitando con todo esto que nazca la teoría de la conspiración. Después, podar todo eso para volver a los hechos desnudos es bastante complejo. Quizá por eso la diferencia entre la palabra caso y la palabra caos es tan solo una cuestión de orden. No digo yo que en Elena en el País de los Horrores vayamos a ser capaces al 100%, pero desde luego lo vamos a intentar. Y como les he adelantado, vamos a contar para ello con una voz de sobra cualificada, con Carlos Segarra, a quien avalan su dilatada experiencia profesional como subinspector de homicidios de la Policía Nacional durante 25 años y también su formación. Carlos es graduado en Derecho, máster universitario en Ciencias Policiales con la especialidad de Antropología Forense y también docente en varias universidades y centros asociados en distintas disciplinas relacionadas con la investigación policial. Pero antes de hablar con él, vamos a hacer un repaso de los hechos tal y como nos lo ha contado la oficialidad, es decir, como lo recoge la sentencia, pero también tal y como lo cuenta la parte contraria, es decir, el criminal ahora condenado, Daniel Sancho, en su última versión al menos, la que mantuvo durante el juicio y la que también mantuvo su equipo de defensa. Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo, como a estas alturas todos deben de saber, es hijo del actor Rodolfo Sancho y por lo tanto nieto del actor Sancho Gracia. Su madre es Silvia Bronchalo, que también fue actriz. Él nació el 11 de junio de 1994 y tiene por lo tanto 30 años actualmente. Sus padres, que lo tuvieron siendo ambos muy jóvenes, tenían 19 y 18 años, se habían conocido en una escuela de interpretación y después de su nacimiento estuvieron juntos más o menos una década hasta que se separaron definitivamente. Tiene una hermana que es fruto de una relación posterior de su padre. Daniel no siguió los pasos de su familia en el mundo de la interpretación, sino que eligió su propio camino y se hizo cocinero. Se ganaba la vida de varias maneras. Como chef en la empresa de catering La Bohème, haciendo vídeos de cocina en su canal de YouTube, colaborando en varias hamburgueserías, etc. Ninguno de estos trabajos, ni tampoco todos juntos, parecen lo bastante remunerados como para mantener la vida de lujo a la que el joven parecía estar acostumbrado a tenor de las fotografías que compartía en sus redes sociales.
Por su parte, Edwin Arrieta nació el 13 de marzo de 1979 y tenía, por lo tanto, 44 años cuando lo asesinaron. Él era de Lorica, en la provincia de Córdoba, en Colombia, aunque vivía en Montería. Su madre era maestra y su padre era técnico, aunque no ha trascendido de qué. Era cirujano plástico, estético y reconstructivo, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de Colombia. Tenía una clínica donde residía en Montería y realizaba también frecuentes viajes a Chile, donde atendía a numerosos pacientes. Según sus amigos, estaba muy enamorado de Sancho, a quien había conocido por Instagram un año antes. Se habían visto en numerosas ocasiones en las que Arrieta había viajado hasta nuestro país para encontrarse con su amante en Ibiza, en Segovia, en varios lugares de Andalucía, en Madrid. Todo encuentros, digamos, clandestinos y, por cierto, pagados por Arrieta, porque la relación de ambos no era pública. Era una especie de amor prohibido, entre otras cosas porque Daniel Sancho tenía novia desde hacía unos 5 años y, según algunos medios, tenía también intenciones de casarse con ella. Sin embargo, las intenciones del colombiano eran otras. Según los mismos amigos, él estaba planeando venir a vivir a España para formalizar su relación. Quería instalarse primero en Barcelona, donde ya había estado buscando un apartamento, y quería también abrir un par de clínicas estéticas en la misma Barcelona y en Madrid. Contaba de hecho con Sancho para que le ayudase a convalidar su título en medicina y poder ejercer aquí sin ninguna clase de problema. Además, tenía intención de ayudar a su amante económicamente en el montaje de una cadena de restaurantes de cocina rápida de autor en varios países latinos. Parece ser que Daniel Sancho no estaba en idéntica sintonía. Algunos periodistas han dicho que había contado a su círculo más cercano que había cometido un gran error al relacionarse con el colombiano, que había hecho un pacto con el diablo, literalmente. Incluso en su declaración ante la policía después del asesinato, dijo que se sentía rehén del cirujano y encerrado en una jaula de cristal. Sea como fuere, ambos quedaron en verse para pasar unos días juntos en Tailandia, en la isla Koh Phangan, al sur del archipiélago. Arrieta, que de nuevo se hizo cargo de los gastos, pensaba que iban a disfrutar juntos de la Full Moon Party, la fiesta de la luna llena, que es una celebración mensual que se celebra en una de las playas de esa isla, bastante desenfrenada, según dicen. Parece ser que, sin embargo, Sancho planeaba otra cosa, y no me refiero al crimen, que es lo que ha quedado admitido en el juicio, sino que como mínimo pensaba romper con Arrieta. Eso si hacemos caso a su declaración. El colombiano había reservado un hotel de 5 estrellas para los dos. Sancho llegó el 31 de julio de 2022 a la isla, 2 días antes que su pareja. Solo pasó la primera noche en ese hotel. Al día siguiente alquiló un bungalow algo menos lujoso y con menos medidas de seguridad que el hotel que había elegido Arrieta. Ese mismo día, a las 19 horas, las cámaras de seguridad del supermercado Big C en Tom Sala le graban comprando un cuchillo grande, bolsas de basura, estropajos y otros productos de limpieza, gomas de las que se pueden utilizar para atar cosas, guantes de látex y algo de fruta. Poco después, también las cámaras le captan comprando en una ferretería una sierra. El 2 de agosto llega Arrieta a Koh Phangan. Daniel Sancho va a recogerle en un scooter alquilado. Y ese mismo día sucede lo que todos sabemos con seguridad. Edwin Arrieta muere. Ahora bien, ¿cómo ocurrió? Con certeza es algo que solo podemos suponer o creer, haciendo caso a lo admitido en sentencia o a lo que Sancho y su defensa mantienen. Según la tesis de la policía y del fiscal, que prevaleció en el juicio, Edwin Arrieta murió asesinado por Daniel Sancho. Una de las hipótesis dice que Sancho atacó a Arrieta, le golpeó y le propinó al menos una puñalada. Después estuvo varias horas descuartizando el cuerpo con ayuda, por una parte, de la sierra que había comprado a tal uso cuando tenía que cortar los huesos, y de un cuchillo que encontró en el propio bungalow porque el que él había adquirido el día anterior estaba poco afilado y no le sirvió. Este cuchillo lo empleó para cortar la carne. Metió las partes del cuerpo en bolsas de basura y se deshizo de ellas en diferentes contenedores de la isla. A las 11 de la noche metió en su mochila el torso, la cabeza y las manos de la víctima, su móvil y su pasaporte, y se acercó a la playa a unos 300 metros del bungalow con la intención de alquilar un kayak.
Como la propietaria objetó porque era muy tarde y porque el mar no estaba demasiado calmado, Sancho la convenció dándole $1.000, un precio muy por encima del que se paga por ese servicio. Remó en él unos 500 o 600 metros mar adentro y arrojó allí los restos que llevaba consigo. Y más tarde acudió solo a la fiesta de la luna llena. Al día siguiente incluso regresó al hotel que había reservado a Arrieta para preguntar por él, y también se dejó ver por varios restaurantes de la isla. El cirujano era un hombre que estaba en constante comunicación con su familia y amigos, así que cuando su hermana Darlene no supo nada de él por un día, consiguió localizar a través de Instagram a quien ella sabía que se había encontrado con Edwin en Tailandia, y le preguntó si sabía algo de su hermano. Sancho lógicamente se hizo loco, le dijo que habían pasado el día juntos desde que le recogió en el aeropuerto sobre las 15 horas, pero que se había despedido alrededor de las 12 de la noche y que no había vuelto a saber nada de él. Darlene le pidió que por favor acudiera a la comisaría a denunciar la desaparición. Es probable que al hacerlo Sancho creyera que estaba afianzando su coartada, porque él desconocía que a esas horas las primeras partes del cuerpo de Arrieta ya habían aparecido. 2 trabajadores birmanos habían encontrado, en primer lugar, la bolsa que contenía la pelvis del cirujano, y además el mar había devuelto las manos y la cabeza. Cuando Sancho llegó a la comisaría, la policía ya sabía que un turista había sido asesinado. Y el hombre que tenían delante, denunciando la desaparición de un amigo, tenía varias heridas y moratones en los brazos. Así que se convirtió casi directamente en el principal sospechoso del crimen. Cuando le interrogaron, Sancho explicó a la policía algo parecido a lo que ya había contado a la hermana de Arrieta, que habían pasado un rato juntos, pero nada más, que no sabía nada de él desde la noche anterior. Siguieron apareciendo restos del cuerpo de Arrieta, consiguieron identificarlo y Daniel Sancho fue detenido. El sábado 5 de agosto confesó. En su primera declaración cuenta que lo mató por celos, pero no de él, sino del cirujano hacia él. Negó que entre ambos hubiera una relación sentimental. Dijo textualmente: «Soy culpable, pero yo era rehén de Edwin. Me tenía como un rehén, en una jaula de cristal, pero en una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Estaba obsesionado conmigo, me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en una empresa de la que soy socio, que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, a Chile, a Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería de mí era que fuera su novio». El 6 de agosto, Sancho reafirmó su declaración. Además, participó activamente en la reconstrucción del crimen. Acompañó a los investigadores a los distintos lugares donde se deshizo del cadáver e incluso hizo un dibujo para señalar en cuántas partes lo había dividido y cuántas bolsas habría que recuperar con restos. Dijo no recordar si había seccionado a Arrieta en 17 o 20 trozos, ni si lo había metido en 8 o 9 bolsas de basura. En otra declaración posterior, el 16 de agosto, también dijo que el cuchillo que había comprado para cortar el cadáver no estaba lo bastante afilado, así que se enfadó y se lo clavó en la cara. Antes de eso, el 7 de agosto, Sancho declara ante el juez, que ordena que sea encerrado en una cárcel en la isla Koh Samui en prisión preventiva y acusado de los cargos de asesinato con premeditación, ocultamiento de cadáver y destrucción de documentación ajena. El primer delito, asesinato con premeditación, está castigado con la pena de muerte en aquel país. También ese día se conocen los resultados definitivos de la autopsia de Arrieta, aunque la explicación que dio el jefe de policía Big Joke no se ajuste exactamente al informe médico. Él dijo que hubo una pelea, que Daniel Sancho propinó un puñetazo a Arrieta, que cayó para atrás golpeándose en la cabeza con el lavabo. Pero esto no fue la causa de la muerte, sino de un desvanecimiento, circunstancia que habría aprovechado Sancho para cortarle el cuello. Aunque lo cierto es que el cuerpo de Arrieta no ha aparecido por completo, por lo que tampoco puede hacerse una autopsia completa. Y así, de hecho, lo reflejará posteriormente la sentencia. El 13 de noviembre, ya con su equipo de defensa conformado, ante el tribunal de Samui, es la primera vez que Daniel Sancho se declara no culpable de asesinato premeditado, manteniendo que la muerte de Arrieta fue accidental, pero sí reconoce
los cargos de ocultación del cuerpo al descuartizarlo y tratar de que estos restos desaparecieran en distintos vertederos de la isla y en el mar, y de destruir el pasaporte del colombiano. Se fijan las fechas para la celebración del juicio entre el 9 de abril y el 3 de mayo. El fiscal presentará 28 testigos, mientras que la defensa contará con 27. Hay que decir que la defensa se empleó a fondo, presentó quejas contra la policía tailandesa por irregularidades. Por ejemplo, afirmaron que su cliente había sido engañado por las autoridades del país asiático, que le habían prometido devolverlo a España en 48 horas si confesaba. También dicen que se ganaron su confianza tratando a Sancho pues poco menos que a cuerpo de rey. Sin ir más lejos, le llevaron a cenar a un hotel de lujo estando ya detenido. Y la verdad es que en el vídeo de reconstrucción de los hechos que la policía tailandesa ha compartido con todo el mundo, se ve a Sancho serio, diligente, bastante tenso, mientras que a su alrededor se oye reír en varias ocasiones a los agentes, quienes parecen en contraposición estar bastante distendidos y bastante cómodos mientras escuchan al detenido contar cómo cortó en pedazos a su víctima. Además, la defensa trató de introducir la duda de si Sancho habría tenido un cómplice, porque insistían en que era imposible que él solo hubiera realizado toda la operación post-mortem en 3 horas. Esta hipótesis quedó rápidamente descartada, entre otras cosas porque solo se ha encontrado ADN de la víctima y del victimario, de Sancho y de Arrieta, y en todas las imágenes que captaron las muchas cámaras que vigilan cada rincón de la isla, solo se les ve a ellos dos. Por otra parte, también hay que reconocer que la policía perdió una de las pruebas fundamentales de este caso antes del juicio, el cuchillo con el que Daniel Sancho habría hecho gran parte del trabajo sobre el cuerpo de Arrieta, y que para ellos, para las autoridades, era precisamente el arma homicida. El juicio se realizó a puerta cerrada en 12 sesiones. Pese a eso, sabemos que Sancho se declaró no culpable del asesinato y lo que contó en esta ocasión ante el juez. Leo sus palabras. Me puse en pie y le propiné un fuerte puñetazo en su cara con mi mano izquierda, lo que hizo que se cayera. Su cabeza se golpeó fuertemente con el lavabo, de forma que sangró, pero aún estaba consciente. Entonces Edwin me mordió el brazo izquierdo y yo luché. Agarré a Edwin, le levanté y le lancé con fuerza contra el lavabo hasta que perdió el conocimiento. La defensa intentó demostrar que la muerte, además de accidental, había sido en defensa propia, por más que ambas cosas no puedan ser a un tiempo. Según su argumentación, Arrieta habría intentado violar a Sancho y él lo habría empujado para zafarse con tan mala fortuna que el cirujano habría perdido pie, habría caído de espaldas, se habría golpeado el cráneo con el lavabo y habría muerto. Tampoco esto encaja exactamente con esa declaración de Sancho. También dicen que lo que su defendido hizo a continuación con el cadáver fue movido por el miedo, y que fue una cuestión de suerte que tuviera las herramientas apropiadas compradas el día anterior, aunque no para el uso para el que finalmente habían sido empleadas, sino porque Sancho habría tenido la intención de grabar algunos vídeos de cocina con recetas tailandesas si no hubiera ocurrido todo esto. El 29 de agosto a las 10 de la mañana se conocía la sentencia, un escrito de 47 páginas en el que es declarado culpable y condenado a cadena perpetua porque dice: ha quedado demostrado que Sancho golpeó a la víctima con la intención de matarla. También declara que la compra de materiales el día anterior al asesinato supone, tal y como recoge literalmente la sentencia, una preparación que indica que el acusado planeaba matar y descuartizar al fallecido. En cuanto al motivo del asesinato, se da por hecho que el acusado y la víctima mantenían una relación homosexual a la que Sancho puso fin meses antes del crimen, algo que Arrieta no habría aceptado, amenazando al español con revelar secretos, refiriéndose a divulgar fotografías y vídeos íntimos de los dos, y habría amenazado con matarle. En la resolución se explica que Sancho, de nuevo leo un entrecomillado, golpeó la cabeza del fallecido contra el borde del fregadero con la intención de matarlo. Pero también admite que no puede precisarse con exactitud la causa de la muerte, puesto que no se ha recuperado el 100% de los restos de la víctima.
El juez tuvo en cuenta además la confesión inicial de Sancho, hecha ante la policía el 5 de agosto, pues, según se lee en la sentencia, se pronunció poco después del crimen y es veraz, ya que el acusado tuvo pocas oportunidades de inventar o falsear los detalles. El asesino de Edwin Arrieta fue condenado, como he dicho, a cadena perpetua, librándose de la pena de muerte por mostrarse colaborador y haber confesado voluntariamente el crimen. Se supone que la defensa tenía hasta el pasado 19 de octubre para presentar recurso a esta sentencia, pero han pedido una prórroga sine die por las dificultades técnicas y de idioma que supone. De momento, Daniel Sancho está, desde ese 30 de agosto, en la cárcel de Bang Gang, en Surat Thani, un presidio que está situado en una zona despoblada, a unos 600 kilómetros de Bangkok, compartiendo celda con otros 14 presos de los más de 48.000 que conforman la población reclusa de ese penal. Como digo, todavía falta el epílogo de este caso, que será ese recurso de casación que están preparando los abogados y que perseguiría anular por completo la sentencia, o también puede ser que sea su posible traslado a una cárcel española, pero dentro de unos cuantos años y siempre que se cumplan unas condiciones muy concretas. Vamos a saber cuál de estas opciones tiene más posibilidades y también vamos a saber cómo de bien atado está por parte de la policía y de la fiscalía este caso, o cuánta cabida tiene la teoría de la conspiración aquí, y unas cuantas cosas más, analizando lo que conocemos por la prensa con Carlos Segarra, al que ustedes, mis secuaces, deben de conocer en persona, por lo menos a través de la pantalla, porque ahora estamos todos acostumbrados a su imagen a través de sus colaboraciones en varios programas de televisión, como es En Boca de Todos, como es el programa que tiene también Nacho Abad analizando crímenes ya especializado en sucesos, que es Código 10. Y bueno, también voy a presumir porque nos dedicó un montón de tiempo en una entrevista fantástica en uno de los episodios de nuestro videopodcast spin-off de Elena en el País de los Horrores, que se llama Elemental y que todos ustedes pueden ver en Movistar Plus. Yo lo digo, Carlos, porque estoy muy orgullosa. Él es abogado, penalista, por lo menos ahora es a lo que te dedicas en la actualidad, porque además eres subinspector en segunda actividad. Eso. Que has estado 25 años, además, investigando homicidios. Esa era tu especialidad dentro de la policía. También te deben de conocer nuestros secuaces porque eres docente en el Centro de Investigación de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid y ya has pasado por Elena en el País de los Horrores como tal. O sea que, bueno, pues sobre todo y en resumen, eres un buen amigo del programa y tanto de Salvador como de quien suscribe personalmente, que de todo lo que he dicho, para mí es lo más importante. Así que, lo dicho, pues es un gran honor y un orgullo que vuelvas a visitarnos y sobre todo es un gran placer poder hablar contigo. No sé cómo te van las cosas, cómo te van los programas, cómo te van las colaboraciones, cómo te ha ido la adaptación, aunque ya llevas tiempo, a la vorágine tremenda de compatibilizar tu profesión como abogado con estar al cabo de la calle de las noticias de sucesos y poderlas comentar. Pues un placer estar contigo, Elena, otra vez. Me quedo con lo último que has dicho cuando me presentabas, que sobre todo nos une una amistad que comenzó con mi última aparición en medios de comunicación como policía. Esa entrevista de la que hablas, si recuerdas, todavía lo hice con el uniforme del Cuerpo Nacional de Policía, sí, porque fue una petición que tú hiciste al Departamento de Prensa de la Policía Nacional y me eligieron a mí para lo que luego ha sido pues una gran amistad. Un auténtico placer estar contigo, estar con Salva, estar con toda la gente que te sigue, que sé que es muchísima y cada día más. Y a la pregunta directa que me hacías sobre cómo me dan las cosas, pues es que el tiempo pasa de una manera terrible. Ya son 2 años y un mes que estoy fuera de la policía y la verdad es que han pasado muchísimas cosas. En el despacho la verdad es que me va bien. Aunque decías penalista, a mí me gusta enseñar derecho penal, pero en el despacho, cuando ejerzo, me gusta más dedicarme al derecho civil. Anda, mira, pues he metido yo la pata. No lo has metido, porque, y te cuento el por qué, porque hay mucha gente que me critica por esto, pero es que no defiendo, no ejerzo defensas
de gente que se mete en problemas. Entonces, en penal solamente llevo acusaciones particulares, que es la defensa de los intereses de la víctima. Y así lo dice también mi página web. Pero en cualquier caso, a mí el derecho siempre me ha gustado, y siempre me ha gustado el derecho civil, que me parece, hay una máxima en derecho que dice: el que sabe civil sabe derecho, y es una gran verdad. Y me lo paso pipa haciendo mis demandas y yendo a tribunales y exponiendo mis razones, y en algunos casos ganando y en otras perdiendo. Es de decir que gano más que pierdo, eso también. Hombre, por supuesto, no me cabía la menor duda. Sí. Pero ¿y cómo eres capaz de compatibilizar tu carrera con esta vorágine que yo te decía de televisión? Porque además, en los tiempos que corren, que es particularmente difícil tener un rostro público y opinar, o ni siquiera opinar, porque en tu caso lo que haces es sobre todo analizar, pero sin dejar de ser tú, porque la información que te llega es generalmente a través de los medios de comunicación. Entonces siempre tiene que haber algo de opinión, puesto que no estamos... El cambio fundamental que has hecho en tu carrera es que ya no estás tocando los hechos, ¿no? Investigando directamente, sino que tienes ese filtrado y, bueno, pues inevitablemente tiene que estar salpicado un poco del tamiz propio de la experiencia, pero también de la opinión, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Porque me imagino que tendrás de todo. Tendrás ahora una luz de fans, tendrás una luz de detractores, como nos ha ocurrido a todos, que en eso no somos diferentes, ¿no? Sí. Ser un rostro visible de la televisión y de los medios de comunicación, al final lo que hace es que tu persona se polarice en un sentido y en otro. Entonces, fíjate, yo no tengo ningún perfil político marcado. Yo he votado tanto, y te digo esto por poder contestar a tu pregunta. Sí. Yo he votado tanto al PP como he votado al PSOE. No he votado a ningún partido que se salga de esos extremos, pero dependiendo de las ideas que cada líder en las elecciones plantea, y en función de lo que yo creo que es mejor para España y para mí, para mi familia, pues he votado tanto a uno como a otros. Pero fíjate que el hecho de no posicionarme y mantener una postura neutral, y en unos casos dar la razón a unos y en otro caso dar la razón a otros y en otro no dar la razón absolutamente a nadie, pues efectivamente tengo un ejército de detractores que me acusan de pertenecer o prácticamente decir que soy de las bases de Podemos, y otros que me radicalizan con la extrema derecha más allá de Vox. Entonces, es curioso, sociológicamente es muy curioso. A mí la verdad es que me llama la atención el ver cómo se polariza todo tanto por una opinión que no encaja ni en un sitio ni en otro, y que la gente intenta llevársela a sus propios intereses, y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que no me afectan las críticas, no me afecta tampoco los halagos, porque creo que hay que mantenerse en una situación neutral. Pero fíjate que el otro día comentaba, además lo comentaba con alguien de la tele, no me acuerdo qué, y me decían: pero Carlos, ¿realmente la inseguridad en España es tan grande? Digo, mira, me haces esa pregunta y te voy a contestar con toda la sinceridad del mundo. Digo, estamos en un programa de sucesos, en un programa que solamente se trata sucesos, y que tú, para hacer este programa, te tiras 6 días hablando de sucesos y recopilando noticias de sucesos. Eso, quieras que no, te está condicionando. Pero es que también me condiciona a mí, porque yo tengo esa sensación ahora mismo de que España es un país mucho más peligroso de lo que realmente es, que cuando estaba en la policía. Porque yo cuando estaba en la policía me dedicaba a mis homicidios, a mis cometidos, y no estaba al tanto de lo que pasaba, ni veía, sinceramente, no veía este tipo de programas, y poco la televisión, ¿no? Lo entiendo. Entonces ahora, claro, que estoy aquí, digo, joder, ¿qué cantidad de cosas pasan? Y digo, Carlos, para, piensa y vete a los datos y mira lo que hay. Y es verdad que España es un país muy seguro, en el que tienen que pasar cosas como en todos los países del mundo, porque si no, pues sería una auténtica balsa de aceite, que sería genial, pero que es una utopía. Es completamente falso. Eso se llama brecha de percepción, y es inevitable, ¿no? Es inevitable. Y de hecho desconfía mucho de los países donde haya públicamente esa balsa de aceite. España ha sido uno de ellos, en tiempos de la censura, cuando no se permitía contar que hubieran ocurrido hechos luctuosos, ¿no? Y como eso es. Si tú miras las estadísticas, verás como en países como Venezuela resulta que no tienen asesinos en serie. Qué cosas tan fantásticas, ¿no? Me tocas un país en el que yo estuve en el 2009
durante una semana un curso junto con otro compañero a la Fiscalía, a la Policía de Investigación, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, y a la Guardia Nacional, y nosotros les explicábamos el proceder de cómo se trabaja en España un homicidio, el cuidado, el mimo, la cadena de custodia, cómo se tiene que proceder a preservar las penas del crimen y tal. Y cuando uno de los alumnos, un fiscal, coge un poquito de confianza y dice, pero perdóneme, pero ¿usted sabe qué problema tenemos aquí? Digo, sí, hombre, cuando he venido aquí he hecho los deberes. Uh-huh. Claro, es que solamente en Caracas, en el año 2008, tenían 5.000 homicidios al año. Uh-huh. En Caracas solamente. Sí, sí. Claro, por mucho que quieras ocultar el dato, al final el dato sale. Evidentemente. No, me acuerdo también de otro histórico, que es el famoso caso de Andrei Chikatilo, que todavía se le permitió, entre comillas, actuar durante mucho tiempo porque el régimen soviético no admitía que pudiera haber un asesino en serie actuando en su territorio, porque eso era un problema del capitalismo. Exacto. ¿No? Al final, cuando mezclamos política con cosas que nada tienen que ver, pues es como intentar hacer cócteles de agua y aceite. Es imposible. Y lo que nos va a salir es un pastiche extraño que va a perjudicar cualquiera de las dos cosas, tanto la política como la investigación criminal en este caso. Pero bueno, eso es. Al fin y al cabo, para lo que tú estás en esos programas es para aportar tu experiencia y tu conocimiento, e insisto, son 25 años Sí. investigando homicidios, que creo que es un aval que no necesita aportar mucho más para, bueno, por darte la solvencia como para que, entre otras cosas, hoy estés en Elena en el País de los Horrores para hablar de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. Mediático, yo creo, te voy a preguntar a ti qué te parece, pero casi sin pretender influir en tu opinión, cosa que dudo, voy a dar primero la mía. Yo creo que es mediático fundamentalmente por el pedigrí del protagonista principal de esta historia, que es el caso de Daniel Sancho, ¿no? Creo que no habría sido tan, no sé, protagónico en los papeles, en los periódicos, en las horas de televisión, en análisis de tantos y tantos programas, ni se hubiera producido tantísima información y desinformación al mismo tiempo si Daniel Sancho no hubiera sido hijo de Rodolfo Sancho y a su vez nieto de Sancho Gracia, ¿no? Supongo que estás de acuerdo. Yo te digo, no creo que te esté mediatizando en la opinión, pero intuyo que seguramente estarás de acuerdo con eso. Es que el que no esté de acuerdo con esto está obviando la realidad de una manera tremenda. Es que, si quieres te pongo un ejemplo que puede zanjar el debate en cero. ¿Quieres que te lo ponga? Sí, claro, por favor. Pues mira, en el 2016, un señor que comparte apellido conmigo, no somos familia, si lo fuéramos tampoco tendría problema en reconocerlo, Arthur Segarra descuartizó en Tailandia a otro compatriota. De este señor, ¿qué sabemos? Sí, fue una noticia medianamente traída a España y medianamente conocida, pero poco más. Y son prácticamente hechos calcados. Uh-huh. O sea que creo que ya te he contestado a tu pregunta y me he posicionado a tu lado sin ningún género de duda, ¿no? Más allá, además, de que la razón por la que este caso ha estado copando tantísimo tiempo en los medios de comunicación, que el pedigrí de este joven, ¿no? O de este, ya podemos decir, homicida condenado, ¿no? O asesino condenado. Sí. Creo que también está el hecho que contrasta con la simpleza del caso. Yo no sé tú qué opinas. A mí me parece que es un caso relativamente sencillo, que lo han complicado después por la pura necesidad de una estrategia quizá de defensa de este chico. Bueno, los abogados lo que tienen que hacer es intentar por todos los medios desvirtuar las pruebas que hay. Yo en absoluto tampoco soy quien para estar a favor o en contra, ¿no? Pero creo que la defensa que se ha llevado desde aquí en España no ha sido la más adecuada, pero esto es una crítica constructiva, que nadie se enfade conmigo. Pero efectivamente, en España
Si algún policía escuchó esto, que tampoco se enfade conmigo, pero cuando teníamos un tema de estos tan claro, decíamos entre nosotros, entre los que investigábamos homicidios, esto es un tema de comisaría. No sé si coges lo que quiero decir. El tema de comisaría quiere decir que es un tema que se resuelve en comisaría porque Sí. has descubierto una parte del cuerpo, tienes al presunto autor de los hechos y termina confesando. Claro. Es decir, es un caso, como tú dices, muy, muy, muy sencillo. Que casi no necesita ningún especialista, ¿no? Es más o menos lo que viene Claro. a querer decir el... Claro, hombre, siempre hace falta que la gente que tiene ese bagaje y que son investigadores de homicidios, pues investigue cualquier homicidio independientemente de la dificultad que tenga o no. Pero claro, es que en este caso son habas contadas. O sea, se descubre el cuerpo, tienes a la persona que supuestamente pasó las últimas horas con él, le llevas a comisaría y en menos de 24 horas te ha confesado que tuvo una participación directa en los hechos, pues no hace falta ser Sherlock Holmes. Bueno, yo he empezado a hablar contigo o a hacer esta supuesta entrevista fatal, como es mi característica principal cuando estoy hablando con un amigo, y es que en vez de hacerte preguntas y dejar que tú pues nos des las respuestas a partir de tu conocimiento, he empezado yo dando mi opinión. Y a partir de ahí te he preguntado. Entonces voy a casi empezar de nuevo y me gustaría conocer tu valoración directamente del caso, más allá de esto que estamos diciendo, ¿no? Que es bastante sencillo. ¿Cómo has visto desde aquí y partiendo de la base de que la información que tenemos es la información que se ha ido comunicando en prensa y que entiendo que tú como yo habrás tenido que discriminar aquello que te ha sonado pues más veraz o de un medio más fiable o que has podido contrastar más de aquello que suena un poquito a desinformación, porque es de estos casos que hay tanto publicado que al final es difícil saber con qué quedarse, ¿no? No sé cómo lo habéis hecho vosotros en los medios en los que colaboras, pero es complicado en qué quedarse. Pero ¿cómo has valorado tú el caso? En tu seguimiento, ¿cómo lo has valorado? ¿Cómo has visto el proceder de la policía? ¿Te ha parecido desde el principio tan claro como desde allí la parte oficial nos ha hecho creer? ¿Encuentras que sí tienen lagunas, como nos dicen, sin embargo, la parte de la defensa? ¿Cómo lo valoras? Pues mira, evidentemente el proceder de la policía es complicado. Saberlo a ciencia cierta cómo han actuado simplemente por las noticias que han aparecido en prensa, ¿no? Pero no dista mucho de lo que se hubiera hecho aquí en España. ¿En qué notamos las grandes diferencias? Pues, por ejemplo, en todo lo que es el procedimiento científico, ¿no? En lo que es la preservación de las muestras de ADN. Por ejemplo, cuando Daniel alquiló la tabla de Sur, la vimos, y esto sí que es un hecho objetivo totalmente y contrastado, la vimos a través de medios de comunicación, cómo estaba abandonada y simplemente preservada por una línea de policía, ¿no? En España eso no hubiera sido posible. En España esa tabla de Sur se hubiera intervenido, se hubiera trasladado y se hubiera analizado en los laboratorios de policía científica y se hubiera obtenido los restos de ADN, posiblemente todo aquello que no se hubiera llevado el agua, claro, porque evidentemente estuvo en un medio muy hostil. Se hubieran obtenido tanto restos genéticos de Daniel como restos genéticos de Edwin Arrieta, ¿no? Eso, por ejemplo, en España es impensable. Se ha hablado mucho, ¿no?, de que no ha tenido asistencia letrada. No lo sabemos a día de hoy todavía si tuvo esa asistencia letrada o no la tuvo. En cualquier caso, parece que no ha sido un hecho controvertido por lo que sabemos en medios de comunicación que se haya valorado en el plenario, en el juicio. Llama mucho la atención la figura de Big Joe. La figura de Big Joe, que luego al final también fue, por visto, está inmerso en un proceso judicial no sé si por algún delito económico o por algún hecho en concreto. La figura de Big Joe ha llamado mucho la atención en España. Eso no hubiera pasado nunca, ¿no? No se hubiera dado una rueda de prensa. Esa rueda de prensa hubiera venido el símil que la policía podía tener
la figura de Big Joe sería la del comisario general de Policía Judicial. Y no hubiera sido una rueda de prensa tan informal, ¿no? Bueno, pero también hay que ver la cultura del país. Eso llama mucho la atención, porque de alguna manera también se le atribuyó a él como director de la investigación, cosa que yo desde el principio dije que Big Joe no era el director de la investigación. Big Joe era un responsable policial que dio esa rueda de prensa y que expuso lo que había hecho la policía tailandesa, pero nada más, y así ha sido demostrado. Los responsables de la investigación han sido otros, ¿no? Te iba a decir que tengo la sensación además de que los opinólogos que han aparecido como cuando llueve los caracoles, más o menos, Sí, claro. El país se ha llenado de opinólogos sobre el caso Daniel Sancho. Yo me puedo meter dentro de esa misma tribu, porque yo aquí ahora mismo estoy ejerciendo también de opinóloga. Tengo la sensación de que se han basado en todo momento en lo que ha transmitido la prensa, con el riesgo que eso supone, para realizar un análisis y generar, de hecho, opinión pública. Esto ha podido beneficiar o todo lo contrario a Daniel Sancho. También he leído ambas cosas. He leído que durante un tiempo casi le interesó a la defensa crear ese ambiente un poco enrarecido sobre lo que se estaba haciendo por parte de las autoridades tailandesas, y por otra parte también he leído que esto ha perjudicado a Daniel Sancho porque precisamente el sistema judicial, el sistema procesal allí lleva muy mal que se haga tanta publicidad de los casos, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que estamos hablando de muchos miles de kilómetros de distancia, culturas bastante diferentes. Es difícil entenderlo desde aquí todo perfectamente. Pero cuando me hablas de Big Joe, que ya el nombrecito, el mote por el que es conocido, se las trae, gran broma, o sea, es muy difícil tomarse en serio a alguien que se hace llamar gran broma y que además tiene una biografía tan complicada que la última vez que tuvo un problema que le pusieron contra las cuerdas en su propio país, se marchó con su familia al Nepal o a la India, algo así, se ordenó sacerdote budista. Bueno, es un personaje. Yo eso no lo sabía. Bueno, fíjate, eso es que me estoy enterando ahora. Quiero decirte, lo de Big Joe incluso se le queda corto en algunos aspectos, ¿no? Entonces, ya de por sí el tipo es bastante personaje. Pero es cierto que cuando ha dado ruedas de prensa, ha dado datos, no sé de dónde los ha sacado, porque después no han vuelto a aparecer, pero claro, desde aquí muchísima gente se ha aferrado a ellos, la propia defensa se ha aferrado a ellos como para poner en tela de juicio las actuaciones policiales, ¿no? En esa rueda de prensa que dieron en enero, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este hombre salió diciendo que, ante el argumento de Daniel Sancho de que la muerte de Erwin Arrieta había sido accidental, que después dijo que había sido en defensa propia, ¿no? Y por un golpe en la cabeza. Él dijo que no, que por el golpe en la cabeza había caído inconsciente, pero que no había muerto hasta que Daniel Sancho lo había degollado. Cuando, sin embargo, hay otras informaciones que dicen que es bastante poco probable que se llegara a saber la causa de la muerte, o que de hecho creo que oficialmente no se ha podido confirmar la causa de la muerte, porque estamos hablando de un cuerpo descuartizado que no ha aparecido entero. Entonces, cuando esto ocurre, cuando estamos hablando de un cadáver en estas condiciones, es verdad que es muy difícil establecer la causa de la muerte si no encontramos en alguno de esos fragmentos las heridas que sean incompatibles, ¿no?, con la vida, que creo que es como lo dicen los forenses. Pues, claro, por supuesto, no puedes determinar cuál ha sido ni la causa de la muerte ni el mecanismo de la muerte. No puedes, porque si no tienes la parte del cuerpo o los órganos del cuerpo para poder determinar a través de la autopsia cuál ha sido esa causa de la muerte, resulta imposible. Lo único que puedes certificar efectivamente que es una muerte violenta de etiología homicida y poco más. No puedes decir exactamente, salvo que el detenido, el sospechoso, el presunto autor de los hechos, quiera contarte cómo lo hizo. Uh-huh. No hay forma.
Sí, en este caso contó cómo lo hizo, pero cambió la versión y sí que es verdad que habla de un golpe en la cabeza. Yo no sé si esto... No, no me estaba refiriendo ahora a vale, sino en manifestaciones de general, Daniel, claro, sino, sí. sino en general. Cierto, Eso es. sí. Si él, claro, si no te lo... Pero ¿tiene tanto peso de prueba la confesión del autor de unos hechos como el certificado que pueda darte un médico de que efectivamente coincide con lo que está confesando en la causa de la muerte? O sea, ¿se le puede dar peso de prueba a la confesión? No, sí, hombre, claro que tiene un peso importante la confesión. Sobre todo si es a mayores. Es decir, si estás confesando algo de lo cual, o sea, si estás confesando algo que te involucra directamente en los hechos. Claro que tiene más peso que confesar algo que se acomoda más a una versión exculpatoria o a intentar minimizar tu participación en los hechos, por supuesto. O sea que si no se puede demostrar en el cuerpo de la víctima que ha sido asesinada, pero el sospechoso o el inculpado confiesa que lo asesinó, sí se le juzga por asesinato y se le condena por asesinato. Tendría una valoración y eso tendría que determinar, por ejemplo, aquí en España eso tendría que determinarlo el tribunal del jurado, ¿no? Uh-huh. Los miembros del jurado, las preguntas que le hiciera el magistrado presidente, pues serían enfocadas para ver la verosimilitud de esas declaraciones en concreto en las que está contando que realmente le asesinó y que luego le descuartizó para eliminar pruebas. Claro, eso se tendría que valorar. Uh-huh. En Tailandia, pues entiendo que también, pero desconozco cuál es el sistema procesal penal en Tailandia a la perfección. Lo que conozco es lo que hemos visto por medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, entiendo que la confesión en cualquier país tiene un peso procesal importante. ¿Tú has encontrado grandes incongruencias en este caso o te parece que todo encaja bastante bien? La versión oficial me refiero, por la que al final pues la tesis del fiscal o lo que recoge la sentencia por la que este hombre ha sido condenado a cadena perpetua, ¿encuentras alguna sombra, alguna zona en penumbra que no acabe de estar perfectamente resuelta? Mira, por lo que ha llegado aquí a España. Sí. Al final, y en España sería exactamente igual, se ha tenido muy en cuenta y por eso, y gracias a eso también se ha beneficiado de que no se le haya condenado a muerte, esa primera manifestación a la policía, que las primeras manifestaciones siempre son las que se tienen más en cuenta, porque son las más veraces, son las manifestaciones en las que el sospechoso todavía es posible que no haya entrado en ese proceso mental de intentar acomodar los hechos a su conveniencia para intentar buscar una salida airosa. Entonces, la sentencia se basa sobre todo en esa primera declaración que hicieron a la policía. Aquí en España pasa exactamente lo mismo. Cuando, por ejemplo, yo en mi carrera profesional lo he vivido bastantes veces. Lo que aquí en España se conoce como las manifestaciones espontáneas, ¿no? Que son aquellas en las que sin que la persona responda a un interrogatorio previo de la policía, espontáneamente le dice a los agentes, a los investigadores, su participación en los hechos o directamente, que es mucho más fiable porque hay un resultado concreto y objetivo, les lleva a donde escondió un cadáver, ¿no? Esas manifestaciones espontáneas son prácticamente irrebatibles. ¿Por qué? Porque sobre todo como en este último caso te digo, cuando te están llevando donde está el cadáver, poca defensa tiene. Por mucho que tú luego quieras adecuar las circunstancias a tu conveniencia. Yo, por ejemplo, en el homicidio de la peregrina, de Denise Iquiatien, el ahora ya condenado por ese homicidio, nos llevó donde estaba el cuerpo. Aquello luego lo intentó endulzar, lo intentó camuflar, lo intentó adaptar, pero ya era imposible. O sea, no había forma, ¿no? Estas primeras manifestaciones se valoran mucho y se valoran de una manera muy importante en las sentencias. Y allí ha pasado exactamente esto. Y como digo, gracias a eso, Daniel Sancho no ha sido condenado a la pena de muerte. Se ha tenido esa atenuante de colaboración con la justicia, se ha tenido en cuenta para rebajar esa pena de muerte a cadena perpetua. Uh-huh.
pero también al mismo tiempo es por lo que se convierte como en la línea de flotación contra la que la defensa, cuando está tramando toda su estrategia, lanza todos sus misiles, ¿no? Porque es quizá la parte más débil, el hecho de que exista esa confesión espontánea, esa especie de alivio de culpa que sienten en un primer momento, ¿no? Descargar todo lo que han hecho, se convierte en un gran escollo después para construir un argumento que les sirva, pues como han pretendido ellos, ¿no? Alegar legítima defensa, etcétera, aparte de otras pruebas, en este caso, que yo creo que han pesado pues lo mismo o más, ¿no? Que es el hecho de que se le viera, se le grabara comprando determinadas herramientas que podían después servir para deshacerse del cuerpo de la víctima. Exacto. Yo ahí, por ejemplo, a mí en mi mente de investigador, cuando se habló de que todas esas herramientas las había comprado para cocinar y grabar un vídeo para luego subir a las redes sociales, yo siempre decía, es una buena excusa, pero ¿dónde está el material técnico para grabar ese vídeo? Todos sabemos que ahora con un buen teléfono grabas unos vídeos de una calidad tremenda, pero al menos un trípode, ¿no? Porque si lo que quieres es dar calidad, ¿dónde está ese trípode para sujetar el teléfono? ¿Quién iba a estar? ¿Qué otros elementos fotográficos podía haber? ¿Dónde estaban? ¿Dónde han estado? Nunca. Nunca se han encontrado, no ha aparecido por ningún sitio, ¿no? Entonces ya esa excusa para mí se cae. Y una de las lagunas negras, que tampoco la he visto que se le haya dado una solución, es, y que fíjate que eso sí que hubiera, a lo mejor ha salido en el juicio y ha pasado inadvertido para los medios de comunicación, no se le ha dado importancia, o yo estoy totalmente equivocado, ¿no? Y creo que esto sí que le hubiera servido a él como algún elemento de defensa, es el hecho de que los billetes de vuelta los tuviera para el día 20 de agosto, creo recordar, o el 21 de agosto o el 23 de agosto, es decir, tantos días después. Es decir, la premeditación entonces, ¿cuándo nace? Nace desde que él viaja a España, a Tailandia, con la idea ya de matarlo y allí comprar y perpetrarse de todos los medios necesarios para matarlo, o nace el día anterior, justo el día anterior, que es cuando compra todos esos elementos y supuestamente alquila esa otra villa que no la tenía por qué alquilar, pero sí que, porque ellos ya tenían un alojamiento alquilado, sí, que era en un resort, pero claro, totalmente incompatible con poder producir estos hechos sin que nadie te viera, ¿no? Entonces, ¿cuándo nace esta premeditación? Porque si nace en España, los billetes tenían que estar, los billetes de vuelta tenían que ser para el día siguiente o los 2 días. Es decir, no vas a estar tanto tiempo en Tailandia. Claro. Cabiendo la posibilidad de que esto, como ha sucedido, realmente sucediera. O sea, te quitas del medio, te vas y ya está. Pero entonces, al tener los billetes de vuelta 21 o 22 días después, ¿cuándo ha nacido esa premeditación? Esa es una pregunta que yo me he hecho, que nadie le ha dado respuesta, que no sé si en la sentencia tiene una respuesta o no, pero a mí es una duda que me cabe. Yo creo que hubiera sido un buen elemento de defensa para este chico, para Daniel. Yo creo que, sobre todo, he llegado a leer en alguna noticia, en algún texto, que comentar que tenía esos billetes de vuelta, pero es cierto que no se han cargado tinta sobre el asunto, porque creo que hemos estado como muy pendientes de por qué, de la razón, como si la razón fuera a suponer una diferencia al final sobre el destino, ¿no? Sobre lo que le hubiera esperado a Daniel Sancho al enfrentarse al tribunal. Es algo que es cierto que a la opinión pública, a todos nosotros nos obsesiona cuando nos enfrentamos a un caso de este tipo, ¿no? Un crimen. ¿Por qué ocurre? Parece que si no encontramos esa pieza del puzzle, no podemos completar nada. Y cuando el móvil te refieres. El móvil, sí, efectivamente. El por qué lo ha hecho, ¿no? Y de hecho, tengo la sensación de que cuando no encontramos una respuesta que nos satisfaga 100%, brota como si fuera un geyser, la teoría de la conspiración, ¿no? Pasa con tantos casos. Me viene a la cabeza ahora uno que hemos tratado nosotros recientemente o al final de la última temporada, que es el famoso caso Asunta, ¿no? Como no hay una respuesta exacta a por qué lo hicieron,
para la opinión pública el caso entero se desmorona, ¿no? Y aquí ocurre un poco lo mismo. Hay varias teorías de por qué pudo Daniel Sancho hacerlo, pero enseguida hay voces en contra que te las desmontan. No puede ser, no podía haber una relación entre ellos porque Daniel Sancho se iba a casar, una serie de cosas así, ¿no? Claro, pero fíjate que al final el móvil siempre interesa, pero no es indispensable ni para el derecho penal ni para la policía. Uh-huh. O sea, al final las sentencias se basan en los hechos objetivos y en los elementos de convicción, en las pruebas y en los indicios que se encuentran y se recopilan y sirven para desvirtuar la presunción de inocencia. Eso es la sentencia. El móvil es difícil de encontrar o difícil de creértelo a ciencia cierta, ¿no? Yo siempre digo la misma frase y siempre mento a la misma persona, ¿no? Y fue el juez Bermúdez, el ponente del 11M, en una entrevista dijo que el móvil, más o menos vino a decir lo mismo que estoy diciendo yo, seguramente mucho mejor dicho, pero viene a decir que el móvil es prácticamente imposible conocer la verdad. O sea, es imposible conocer la verdad porque, y esta es la frase textual que dijo, en un hurto famélico es difícil saber si ese hurto se produjo porque realmente necesitabas comer o por otra cosa. Es curioso, pero me quedé con esa frase porque estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, es muy difícil. Yo he tenido casos en los que al final me han contado o por qué lo han hecho. Y fíjate que sabiendo yo todo el asunto, conociendo todos los elementos, todas las circunstancias, teniendo a mi disposición todas las pruebas, los posicionamientos telefónicos, los informes de científica, todo, los movimientos que hizo el autor antes y después de los hechos, me cuentan cosas que yo sé que son imposibles y me las están contando para lavar su imagen moral, porque el homicidio es el delito o uno de los delitos, yo creo que es el único que de por sí deshumaniza a una persona 100%. O sea, quitar la vida a otra persona te deshumaniza, pero al mismo tiempo que te deshumaniza, luego hay un proceso de humanización. O sea, tienes que volver a humanizarte, tienes que volver a sentir el contacto con los tuyos y a querer saber que estás entre la raza humana y que eres uno más de ellos. Y se producen muchas circunstancias muy curiosas en todo esto, ¿no? Yo una de ellas lo llamaba la comunicación o la llamada de descarga, ¿no? Siempre utilizábamos los tráficos telefónicos y veíamos cuál era, cómo se comportaba telefónicamente, ¿no? Y en muchos casos veíamos que todas las llamadas eran muy cortas y que la comunicación eran por WhatsApp o por redes sociales, y justo después de haber cometido el hecho hay una llamada con un ser querido o con una persona de máxima confianza larguísima, y no le está confesando los hechos, pero lo único que necesita es saber que la otra persona le escucha y él sentirse escuchado, porque se tiene que volver a humanizar. Esto es una reacción muy, muy curiosa y que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y en mis investigaciones, cuando tenía más o menos claro, siempre buscaba eso. Puede ser una evidencia digital, porque te queda la llamada, o puede ser en persona. Y por eso siempre buscábamos en los entornos. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con él? Y pero sí, es que este día vino y estuvo hablando conmigo, pero horas, y a mí ya me resultaba hasta pesado. Esas son cosas muy interesantes cuando se investiga un homicidio. Sí que es curioso, no lo había oído nunca. Es muy, muy interesante, efectivamente, Carlos. Uh-huh. De la misma manera también, posiblemente, esto que estabas diciendo, ¿no? De esa confesión espontánea tenga algo que ver también, ¿no? Es el momento de me quito esto de encima. Claro, también. Después ya tienes tiempo de procesar, de darte cuenta de que te has metido en más lío aún, y entonces ya empiezas a construir otra versión que también limpie tu imagen, ¿no? Porque muchas de las... También. Me parece que Daniel Sancho ha contado 2 versiones distintas o 3 de cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Desde el asesinato, aunque él tenga una cierta justificación, asesinato a la muerte casi accidental, ¿no? Que es lo que al final su defensa arguyó, ¿no? O por donde tiró ante el tribunal. Claro. Que es lógico, por otro lado, ¿no? Cuando vienen los técnicos, cuando vienen los especialistas, que son los abogados, dicen, no hay cuerpo, accidente.
te pusiste tan nervioso que lo descuartizaste porque estás en un país extranjero y no sabes lo que te podía pasar. Claro. Y ahí no nos salimos. Claro. ¿Verdad? Sí, Me sí, parece- sí, tiene a mí me todo el parece- sentido, sí. Claro, todo el sentido. Pero incluso en las primeras versiones hay ciertas diferencias, ciertos matices. Al principio es una confesión mucho más cruda, después ya empieza a haber como justificaciones. Claro, Me estaba a eso me amenazando, efectivamente. Eso es, así es. Aunque no Estoy de cambies, aunque no cambie el hecho de que lo has matado, ya empieza a haber como unas ciertas justificaciones Claro, que limpian, por lo menos para ti, tu propia moral, ¿no? Tu propia sensación, ¿no? Entiendo. Entonces, claro, ahí por un lado está la habilidad legal, ¿no? De intentar colar algo que te pueda beneficiar como atenuante, incluso como eximente, ¿no? Y por el otro está tu sentir moral de decir, bueno, oiga, que yo no soy este monstruo que están ustedes diciendo, que yo soy una persona normal que ha cometido este error, pero que lo he cometido casi de manera imprudente. uh-huh. Al principio de esta conversación decías que, bueno, sin pretender juzgar a nadie y con todo el respeto del mundo, al final todos tenemos una cierta opinión, algunos más versada que otros, en tu caso perfectamente versada, para poder hablar pues de la actuación de los abogados y de la actuación de la policía con la distancia necesaria. Insistimos porque aquí estamos un poco para especular, elucubrar, hablar solo sobre lo que se ha puesto encima de la mesa por parte de los medios. Pero como abogado me decías que tú quizá no estás convencido de la actuación que han tenido el equipo de defensa de Daniel Sancho, pero también ahora mismo me decías que seguramente la mejor estrategia que le quedaba, o la única estrategia que le quedaba era, bueno, no hay cuerpo, vamos a intentar decir o convencer al tribunal de que esto ha sido una muerte accidental. A donde yo voy, como abogado, ¿tú qué habrías hecho en el caso de tener asignado o haber aceptado la defensa de Daniel Sancho? Bueno, yo en ningún momento lo hubiera aceptado, no por los motivos que te he dicho antes, en el sentido de que no defiendo a responsables de delitos, autores de delitos, mejor dicho, pero nunca lo hubiera aceptado porque mi recomendación a los padres es que hubieran contratado al mejor abogado de Tailandia. Esa hubiera sido mi recomendación. Uh-huh. Contraten ustedes al mejor abogado de Tailandia o contraten ustedes a un gran especialista en derecho penal de Tailandia y sigan sus criterios y sus recomendaciones al 100%. Esa hubiera sido mi única participación si se hubieran puesto en contacto conmigo. No les hubiera dicho nada más. ¿Por qué? Claro. Porque cada uno en su casa sabe cómo tiene que encender el fuego y sabe cómo tiene que acomodar los sofás. Y no puedes venir de muy lejos de una cultura totalmente radical a imponer teorías o a imponer líneas de defensa o estrategias de defensa que a lo mejor en nada encajan con el derecho penal tailandés. Se ha hablado mucho, yo no lo sé, de que el primer abogado que tenían lo que les aconsejaba es que llegaran a un pacto con la Fiscalía, que reconocieran los hechos y que todo eso iba a facilitar mucho el devenir de Daniel Sancho en Tailandia y en prisión. Yo me quedo con eso. O sea, les hubiera recomendado que se pusieran en manos del mejor penalista o de un buen penalista en Tailandia. Sí, por lo que yo he leído, no sé si será un dato equivocado, es que por homicidio, asesinato en Tailandia puedes asumir condenas de entre 15 años a pena de muerte, ¿no? Que el rango es bastante amplio. Sí. Entonces, claro, seguramente con ese pacto habrían pretendido pues ir bajando. Claro, al final lo que tiene Daniel Sancho es que le han conmutado la... Bueno, no estoy segura, porque he leído las dos cosas. Yo creo que no se la han conmutado. Simplemente... No le han conmutado nada. Han aplicado la atenuante de colaboración efectivamente. Hablo como si estuviéramos en España, ¿vale? Han aplicado esa atenuante de colaboración con la policía, facilitándole la investigación, y le han rebajado ese grado, que es de la pena de muerte a la cadena perpetua. Sí, eso te iba a decir. Es que yo he leído las dos cosas, pero no tenía ningún sentido la de la conmutación. Eso sí que pasó, creo, en el caso de Artur Segarra. Creo que sí. Segarra, que en ese caso sí. Así es, eso es.
por un motivo de gracia, siendo el cumpleaños del rey de Tailandia, pues se le conmutó esa pena capital por cadena perpetua. Por cadena perpetua, que no me sabía. Sí. Me gustaría, no sé si tienes la información para que nos expliques un poco en qué consiste este acuerdo al que llegaron, me parece que en 1983, el gobierno español y el gobierno de Tailandia, no sé exactamente cómo se llama, que le va a permitir a Daniel Sancho y a Artur Segarra, después de cumplir una parte de su condena allí y otra serie de requisitos, como que pida perdón, se le va a permitir que venga a España a seguir cumpliendo su condena. ¿Cómo se llama esto? ¿Nos lo puedes explicar un poco? Es un convenio bilateral, en resumidas cuentas. Lo que viene a decir ese convenio es que una vez que se haya cumplido una parte de la pena, que en cada caso en concreto se tendrá que ver cuál es, el resto de la pena podrá ser cumplida en España, de reconocimiento mutuo. Pero en España tienen que necesariamente seguir en cadena perpetua o se le va a aplicar lo que las leyes españolas. En España no hay cadena perpetua. Bueno, no la hay. Lo que tenemos es la prisión permanente revisable, pero en ningún momento es una cadena perpetua, porque precisamente se llama revisable y el tope máximo de cumplimiento son esos 25 años, ¿no? Que en algunos casos, bueno, pues podría alargarse. O sea que se aprovecharían ambos de... Vamos, aprovecharían, no, perdón, la palabra correcta sería beneficiarían, ¿no? Claro, eso es. Uh-huh. Eso es. Lo que no he encontrado yo es el dato de qué parte de la condena tienen que cumplir en Tailandia. Sé que después tienen que pedir perdón, hay una serie de requisitos, pero no sé qué parte de la condena, cuántos años tienen que estar. Eso es individualizado. Entonces, claro, no es general. Efectivamente tienen que haber pedido perdón, tienen que haber satisfecho, como aquí en España, la responsabilidad civil o parte de ella, y en función de eso, porque también es una medida de gracia del rey de Tailandia, es cuando se puede solicitar ese traslado a España para que cumpla el resto de la pena en territorio español. Pero que son circunstancias, por ejemplo, si Artur Segarra hubiera seguido condenado a pena de muerte, ese convenio no se pudiera haber hecho efectivo nunca, porque en España no lo hay. Claro. Si sigue condenado, le tienen que volver a rebajar la pena, porque si sigue condenado a prisión, a cadena perpetua, el equivalente en España sería la prisión permanente revisable, pero tampoco se puede hacer. O sea, lo primero que se tiene que hacer es cuantificar la condena en unos años concretos. Ya. En el caso de Segarra, por ejemplo, en 25, en 30, en los que sea, pero se tiene que concretar numéricamente esa condena. Y a partir de que esté concretada numéricamente es cuando ya se puede solicitar ese traslado, y en función de las circunstancias, a los 8 años de estar cumpliendo condena, podría ser trasladado a España. Pero cada caso es individualizado. O sea que en el caso de Daniel Sancho tampoco es cierto esto que también se ha publicado de que en 8 años estaría aquí. Haría falta algo más, haría falta todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que se concrete de momento, la pena en un número de años, que él cumpla con la multa, por llamarlo de una forma llana, que le imponen, ¿no? Que es la sanción civil por el crimen cometido, que pida perdón, los requisitos, pero sobre todo que se concreten en un número de años. De momento es cadena perpetua, lo que tienen ambos no... Eso es. Ajá. De acuerdo. Quiero hacerte una pregunta que puede resultarte un poco, no sé si decir incómoda, no lo sé. Yo es que en este caso, y te la hago sobre todo porque estoy hablando con alguien que sabe de estos temas, del caso de Daniel Sancho. No necesariamente porque seas Carlos Segarra, sino porque estoy hablando en Elena en el País de los Horrores por primera vez de este caso. Y es una pregunta que, si en alguna otra ocasión algún otro invitado pasa por aquí, también le haré. Pero además me viene bien porque, bueno, pues tú eres abogado y de esto entiendes. Yo tengo todo el tiempo la sensación, desde que este caso saltó a los medios y lo conocimos y ocurrió, tengo la sensación de que ha habido como 2 fases
en la cobertura que han dado los medios de comunicación a este caso y también, por lo tanto, la opinión que han generado en la gente, ¿no? Al principio parecía que todo estaba muy claro con respecto a que Daniel Sancho había cometido este crimen, merecía ser castigado, estaba muy claro que era culpable y todos estos apelativos terribles que se le suelen colgar a una persona que ha cometido un crimen de estas características, ¿no? Bueno, pues todo el mundo llevamos un cuñado dentro y en un momento determinado lo dejamos salir, lo dejamos aflorar y empezamos a decir que es un monstruo, es un villano, es un tal. Pero de repente hay un cambio bastante radical y empieza a aparecer como una víctima en los medios de comunicación. Se va a una cárcel que es muy peligrosa, pobrecito, ¿cómo es posible? Se va a una cárcel que está llena de asesinos. Esto lo hemos oído en televisión. Sí. ¿No? Claro, en la cárcel normalmente no está la gente buena, está el que ha cometido Bueno, pero delito. Es que él también lo es. Quiero decir, te vas a una cárcel llena de asesinos siendo un asesino, no siendo una florecilla silvestre, no sé. Quiero decirte, entiendo que dentro de esa cárcel, que evidentemente las cárceles en Tailandia, tal y como nos ha llegado la información, pues no son lo más confortable del mundo, ni tienen las mismas garantías de, incluso te diría, mínimo confort que tienen las españolas. Pero entiendo que no todos los que están en la cárcel en la que ahora mismo está recluido Daniel Sancho son tipos psicópatas que han matado a muchas personas. Habrá otros que sean como él también, ¿no? Personas que han matado puntualmente a alguien, pues por distintas circunstancias. Habrá ladrones, habrá violadores, habrá estafadores, habrá pues toda la amalgama de delincuentes que pueden cometer los delitos recogidos en el Código Penal tailandés. Exacto. No solamente son asesinos, de todo, habrá de todo. Habrá de todo, efectivamente. Pero a lo que yo voy, tengo la sensación además de que ese cambio, ese giro en la opinión pública, pero al fin y al cabo la opinión pública influenciada por la opinión vertida constantemente en los medios, coincide con la entrada en el campo de juego de un abogado muy mediático como es García Montes. Mi pregunta, para que no tengamos que opinar sobre el equipo de defensa directamente de Daniel Sancho, mi pregunta es, los grandes despachos de abogados, los despachos de abogados que se ocupan de casos que son muy mediáticos, trabajan también con gabinetes de prensa, trabajan directamente con los medios, ¿saben hacer este tipo de cambios? ¿Puede ser que detrás de este cambio de opinión mayoritaria o masiva en los medios esté también el trabajo del equipo de defensa de Daniel Sancho? Hombre, date cuenta que se han llenado horas de tertulias en todos los programas de televisión de mañana, tarde y noche, que se han llenado periódicos con artículos que encabezaban las portadas. Se ha escrito tanto, se ha hablado tanto, radio, pues evidentemente, claro, lo decíamos al principio, hay una polarización de la noticia en ambos lados. Y claro que el equipo jurídico que ha estado detrás de la estrategia de defensa de Daniel Sancho aquí en España ha contribuido en algunos casos en cambiar esa opinión y de hacer creer que Daniel Sancho era realmente la víctima, cuando, en mi opinión, nunca ha dejado de ser el culpable, ahora ya se puede decir, culpable, condenado, y la gente pues ha tomado una posición en un lado o en otro. Y hay además otro fenómeno muy importante, y es que este es un chico pues, atractivo, joven, guapo y fuerte, ¿no? Y se ha producido un fenómeno muy importante que es la hibristofilia, ¿no? Que es la parafilia que consiste en sentirse atractivo por individuos violentos o criminales, ¿no? Que tú como buena profesional que se dedica a esto, sabes que en Estados Unidos desde hace muchos años pues es un fenómeno que está en el sentir popular, ¿no? Y aquí en España también. Aquí en España hemos visto cómo a asesinos
condenados muy famosos, ¿no? Pues les escriben cartas y les hacen todo tipo de ofrecimientos, propuestas. tanto hombres como mujeres. Y, Entonces, todo algunos eso han también conseguido una esposa. Exacto. Algunos han conseguido Exacto. una esposa muy enamorada que es capaz de cualquier cosa para defender la Exacto, inocencia exacto. de sus parejas cuando está perfectamente demostrado que han sido criminales bastante Exacto. terribles. Ujú. Exacto. Pues eso es un fenómeno que hay que unir también a la pregunta que me hacías. El hecho, la imagen que desprende este chico, pues para nada es la imagen de un asesino, ¿no? Es la imagen de un surfero, de un rockero, de un cocinero, de un chef, de un chaval joven Ujú. que se quiere divertir, que ha metido la pata de una manera tremenda y que lo va a pagar toda su vida. Y él y su familia. Claro, él y su familia, efectivamente, porque se ha vuelto a poner en la palestra y han salido mal parados, sobre todo el padre de él ha salido muy mal parado porque todos opinamos de su forma de hablar también. También es una Pues cosa fíjate, sobre la que se... yo con el padre, independientemente de que bueno, pues algunas actitudes hayan podido estar un poco más subidas de tono y tal, yo con el padre empatizo. O sea, Claro. ¿qué quieres que te diga? Yo, si mi hijo estuviera en estas circunstancias, aun siendo lo que he sido y siendo lo que soy, pues seguramente haría lo mismo o más, ¿no? O Claro. a lo mejor contrato al equipo A para sacar a mi hijo de allí, de Tailandia, ¿no? Mm. Yo qué sé, no. Sí, Creo sí. que a los padres nunca se les puede juzgar por intentar ayudar a sus hijos, en absoluto, ¿no? No. Independientemente de que nos caiga un poco peor, un poco mejor, y bueno, y a lo mejor también porque los consejos que ha recibido pues tampoco eran los más apropiados. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. También tenía en mente cuando he dicho esto, sobre todo el tema del documental que hay en Max, ¿no? En el que aparece Rodolfo Sancho hablando, y enseguida se ha llenado de nuevo todos los periódicos de comentarios sobre la forma en la que ha aparecido, de qué manera opinaba, las cosas que ha dicho. Se ha analizado palabra por palabra, gesto por gesto. Ha debido de ser y debe de seguir siendo un verdadero infierno para esa familia. Eso también es cierto, ¿no? Cuando cae una losa de este tipo, cae para toda la familia y no se levanta nunca, ¿eh? Porque tú fíjate, mira, esto pasa aquí en España y le condenan a prisión permanente revisable y dice, bueno, va a estar 25 años. A lo mejor con un poco de suerte a los 20 podemos, si todo va bien, puede empezar a 20 años, que 20 años es un auténtico calvario. Un auténtico calvario, 20 años, para el que está dentro y para los que están fuera. O sea, un año en la cárcel ya es un mundo. Quizá una semana ya sería la leche, ¿no? Para cualquiera de nosotros que no hemos estado aquí. Yo siempre me llevo el símil a la pandemia, cuando no nos dejaban salir de casa y estábamos aquí con todas nuestras comodidades, ¿no? Y estábamos que nos subíamos por las paredes. Pues imagínate en la cárcel. Pero bueno, el que vaya a la cárcel, si es culpable y se ha demostrado, pues oye, haber sido mejor persona y ya está. Pero es que este chico está en Tailandia. Es que el coste moral y el coste económico que va a tener que vivir esta familia a partir de ahora es inasumible. Es inasumible, es tremendo, auténticamente tremendo. Al final, yo la sensación que tengo es que, no lo sé, es un crimen bastante cutre, con poca conciencia forense por parte de Daniel Sancho. Es poco fácil de entender, salvo si, bueno, pues dejas que intervengan un montón de prejuicios a la hora de juzgarle como persona, no ya por el crimen, ¿no? Sino que empieces a mentalmente opinar sobre el aspecto que te, ¿no? Lo que te hace pensar sobre él, ¿no? Su propio aspecto, la vida que ha tenido, pues empiezan a surgir en tu cabeza, quieras o no, distintas opiniones y prejuicios, y al final por ahí es por donde acabas encontrando una cierta explicación a este crimen. Pero bueno, que me quedo para mí porque obviamente no a nadie le importa lo que yo tenga que opinar o no. La última pregunta que te quería hacer es ¿por qué crees tú que con este caso también, que parece bastante claro, ¿no? Parece un camino de migas dejado para los investigadores por parte del propio criminal, por lo que acabo de decir, porque poca conciencia forense ha demostrado a la hora de ejecutarlo? ¿Por qué crees, sin embargo, que ha surgido tantísima teoría de la conspiración? Precisamente por eso, porque interesaba, porque es hijo de un personaje famoso, es nieto de un personaje aún más famoso, es un chico guapo, el fenómeno de la hibristofilia. Gracias a esto, pues se han llenado muchísimas
horas de televisión, muchísimas páginas se han rellenado. Todo esto, al final, pues lo que alimenta es las teorías de la conspiración y la polarización. Unos piensan que ya era culpable antes de que se le juzgara y que tiene que estar allí y que la pena de muerte, pues a lo mejor era lo que se merecía. Yo creo que en ningún país tendría que haber pena de muerte. Yo creo que ningún hombre es dueño para quitar la vida a otro hombre, independientemente de que ejerza el monopolio de la fuerza y del Estado. Creo que eso tiene que estar abolido en cualquier país del mundo. Y otros, pues pensaban que este chico nunca podía haber hecho esto y que era una confabulación tanto de la policía tailandesa como de algunos medios de comunicación que le querían hacer parecer culpable. En fin, lo vamos a volver a ver, ¿eh? Esto va a volver a pasar, seguro. Cuando volvamos a tener un tema de estas características, independientemente del país donde se cometa el hecho, va a volver a pasar. Seguro. Si nos ocurre en España y tenemos mucha más claro que sí, transparencia claro que sí. en la información, seguramente, ¿no? Claro pues que sí. Déjame, antes de que me despidas, por si alguien lo quiere buscar, que me imagino que a estas alturas ya lo sabrá todo el mundo, pero es que no me salía el nombre, y es el instrumento de ratificación del acuerdo entre España y Tailandia sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales, de 1983, que es un instrumento diplomático, no penal, ¿eh? Aquí se recurre a la diplomacia, no se recurre a la parte del Ministerio de Justicia, sino es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que tiene que realizar todas las vías para que los presos condenados puedan venir a España, en este caso de Tailandia, a cumplir el resto de condena cuando allí en su país, en el país donde cometió el delito, se lo permite. Carlos, con un nombre tan complejo, tampoco me parece raro que no te haya salido la primera vez, ¿eh? Porque... Sí. Es que se me había ido completamente la mente y sabía lo que quería decir, pero no recordaba exactamente el nombre tan complejo. Bueno, decíamos que esto lo volveremos a ver, casos similares al de Daniel Sancho. Yo lo que espero es volverte a ver a ti, escuchar aquí en el País de los Horrores, verte en persona, como hemos dicho antes, como amigos, para tomarnos un algo tantas veces como sea posible, pero también que visites Elena en el País de los Horrores para ayudarnos a comprender el fenómeno criminal como verdadero especialista que lo conoce, además, afortunadamente para los españoles, ¿no? En persona, no sé si tan afortunadamente para ti, porque has estado al pie del cañón durante 25 años como investigador de homicidios y bueno, pues creo, como he dicho en varias veces a lo largo del programa, pues no hay mejor aval, creo, ¿no? Que ni mayor solvencia a la hora de poder analizar un caso como el de Daniel Sancho, aunque haya ocurrido tan lejos de aquí y aunque la información al final la tengamos que coger con toda la precaución porque no deja de ser la que nos han contado otros. Pero bueno, en el País de los Horrores normalmente siempre es así, ¿no? Nosotros hacemos sobre todo trabajo de documentación y de hemeroteca. Lo dicho, Carlos, que muchísimas gracias. Pues nada, un placer. Cuenta conmigo para lo que quieras. Por supuesto, para esa Coca-Cola o esa botella de agua. Dilo, cerveza cena, también. O la cerveza. Cerveza sin alcohol, si yo tampoco la bebo. Pero queda muy bien. Queda muy bien. Y por supuesto, pues cuando me vuelvas a invitar a tu programa, aquí estaré como un clavo. De hecho, ya tenemos uno pendiente, que lo tenemos pendiente hace algunos años, sobre canciones que hoy por hoy estarían muy canceladas. O sea qué buena. Calienta que sales. Se me ocurre una de Guns N' Roses que no te voy a decir el título, te lo diré cuando hagamos el programa. Cuando hagamos el programa, pues calienta que sales, porque ese tenemos que juntarnos también, si puede ser, con Aurora Beltrán, a ver si podemos hacer por coincidir todos en Madrid y hacemos un programa bien chulo. Lo que pasa es que ahora tenemos muchas dificultades para poder ponerles las canciones a los secuaces y que sepan cuáles son, porque hay tantísima restricción con el tema de los derechos musicales, etcétera, que no podemos disfrutar de tan libremente de ni siquiera fragmentos, ¿no? Pero bueno, algo nos inventaremos para poder hacerlo. Si no las cantamos. Las cantamos nosotros. Bueno, y si viene Aurora, pues que las cante ella, que lo va a hacer mucho mejor. Que las cante ella mucho mejor. Sí. Bueno, lo dicho. Carlos, que te mando un fuerte abrazo y de nuevo muchísimas gracias. A ti y a todos los oyentes. Gracias.
Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Nosotros también tenemos epílogo para el programa de hoy y ya saben que cuando eso ocurre, cuando tenemos epílogo, se escribe o se escucha, en realidad ambas cosas, en nuestro Club de los Marineros Muertos, que hoy presenta un relato de nuestro doc, de Koldo Azpitarte. Ya saben que Koldo es médico, es un gran especialista conocedor de la historia del cómic y es además escritor. Y de las tres cosas ha ejercido en distintas ocasiones en el país de los horrores, pero sobre todo como uno de nuestros autores más prolíficos, generosos todos ellos, que nos regalan su talento en estos cuentos inéditos, creados para ustedes en exclusiva. Koldo aceptaba el reto de imaginar una historia inspirada en el caso de hoy y ha hecho la breve joya que sigue a continuación y que se titula Vive rápido. Siempre me han dicho que me parezco a Michael Hutchins. ¿Sabéis quién era Michael Hutchins? ¿No? Putos millennials. No os enteráis de nada. Michael Hutchins, que es como se pronuncia su apellido, fue el cantante de In Excess. Ya veo que no tenéis ni puta idea de lo que os estoy hablando. La verdad es que yo tampoco sabía quién era. Pero cuando un amigo de mi padre me dijo que me parecía a él, me picó la curiosidad y me puse a escuchar música de su grupo. Y son la hostia, tíos. In Excess lo petaron en los 80 y 90 con un sonido que recordaba un poco a los Rolling Stones, pero en más moderno. Bueno, más moderno para los 90, es decir, con bases electrónicas y rollito dance, pero sin dejar de lado las guitarras. Por aquella época los Rolling estaban a medio camino de ser leyenda, pero eran señores mayores tratando de parecer enrollados. Y os preguntaréis por qué coño os estoy hablando de un tío que se murió cuando yo tenía 3 años. No seáis impacientes. Este tío y su grupo me han inspirado mazo. ¿Qué por qué? Todo era bueno en el grupo, empezando por su nombre, In Excess. ¿Lo pillas? Joder, estáis empanados. In Excess, en exceso en castellano, no es tan complicado. Tiene su coña el nombre del grupo porque el cantante, el Michael del que os estoy hablando, era un pieza de cuidado y lo de los excesos como que iba mucho con él. Supongo que por eso me moló que me dijeran que me parecía a él. Era un fiera con las tías, un auténtico sex symbol, pero no uno de esos que se folla a todas las groupies, aunque probablemente también, sino uno de esos cuyas novias envidias tanto como su fama. Un Frank Sinatra de fin de siglo. Joder, no me digáis que tampoco sabéis quién es ese. ¿Pero qué os enseñaron en el colegio? Sí, claro. Si no ibais, ¿qué cojones os iban a enseñar? En fin, sigo, que me estoy yendo por las ramas. El caso es que el Michael Hutchins era el puto amo. Salió con Kylie Minogue, ahí es nada. Cabrones, esa sí la conocéis, ¿eh? Se os ve en esa sonrisa bobalicona que se os ha puesto. Pues que sepáis que podría ser vuestra madre, así que dejad de pajearos con ella y prestadme atención. Y luego estaban las drogas, claro. Kylie dijo una vez que Michael quería experimentarlo todo. Sexo, drogas, viajes, y que algunas de sus primeras veces fueron con él. No sé cuánto se drogó con ella, pero cuando él la palmó, en su cuerpo encontraron más drogas legales e ilegales que en una farmacia. Coca, antidepresivos, alcohol, un cóctel mortal, sí, pero que le quiten lo bailado. Después de Kylie tuvo una novia supermodelo, Helena Christensen se llamaba. Estaba buenísima, claro, aunque un poco delgada para mi gusto. Helena dice que la personalidad de Michael cambió tras un golpe en la cabeza que recibió en una pelea con un taxista. Yo no digo que no, pero está claro que lo de la violencia y las drogas era de antes, que se le veía venir al pájaro. Lo de vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito, no lo inventó él, pero sin duda era un firme creyente de esa iglesia. Su última pareja fue Paula Yates, otra pieza de museo. La tía era presentadora de televisión y estaba casada con el santurrón de Bob Geldof cuando conoció a Michael.
Bob era un músico de los de un solo éxito, I Don't Like Mondays, por si os suena, pero se hizo famoso por organizar el Live Aid, ese festival de ayuda a los niños hambrientos que tanto hizo por limpiar la conciencia de músicos multimillonarios y sus estúpidos fans. El caso es que Michael casi se folla a la Paula durante la entrevista, pero culminó fuera de plano. Vaya escándalo que se montó. Y es que la Paula también era buena pieza, que no es que Michael la pervirtiera ni nada de eso. La tía tenía 3 hijas, pero abandonó a Sam Bob y se fue con el de INXS. Eran almas gemelas, no se puede negar. Paula la palmó por sobredosis de heroína unos años después y a casi nadie le sorprendió. Las malas lenguas dicen que el día de su muerte, Michael trató de convencer a su mujer, Paula, para que fuera de gira con él y que se trajera con ella a sus hijas, las 3 de Bob y la suya, que aún era un bebé. Borracho y puesto hasta las trancas, llamó a Sam Bob a altas horas de la madrugada para tratar de convencerle de que permitiera a su exmujer viajar con las niñas. Puede que no fuera el mejor momento para hacerlo, ya que estaban en mitad de un litigio por la custodia, y no sabemos qué fue lo que Sam Bob le dijo al cantante de Devil Inside, pero fuera un exorcismo telefónico o una simple homilía, el caso es que Michael murió esa misma noche en extrañas circunstancias. Y es que atarse un cinturón al cuello, ponerse de coca, alcohol y tranquilizantes y tratar de hacerse una gallola cósmica no parece un intento de suicidio, pero tampoco se puede defender como vida saludable. ¿Qué es ese puto ruido? A ver, carcelero, que estoy contando una historia, no interrumpas. ¡Hostia puta, en la cabeza no me des! Que no toca ducha hasta dentro de 3 semanas y no sabes lo mal que se quitan las manchas de sangre. Vale, ya lo he captado, vale. Callo. No sé para qué me molesto. Total, ninguno de estos chinorris entienden ni hostia de lo que les digo. A ver si mi padre presenta el recurso pronto, que cadena perpetua se me hace como largo. ¿Tú qué miras? Ya te he dicho que no soy maricón. Ya se lo dije al sudaca aquel y fíjate lo que le pasó por no querer hacerme caso. Me mires así, guarda ese cuchillo. Lo haré solo una vez más, porque te he cogido cariño. Nos vamos ya, pero antes tengo que hacer 2 cosas muy importantes. Por un lado, quiero agradecer muchísimo, con todo mi corazón, la amabilidad que tuvieron los secuaces de Girona que se acercaron durante las firmas del prescindible de Salva la Roca en Girocomic, y también a los de Ceuta, que me hicieron llegar su cariño durante las segundas jornadas de criminología organizadas allí por la UNED, en las que tuve el placer de participar. Y gracias, por supuesto, también a esta institución y a nuestro maravilloso anfitrión, a Guillermo González, que nos ha mimado y nos ha querido tanto los días que hemos estado allí que nos ha costado regresar hasta la península. Una experiencia de verdad muy bonita y enriquecedora, como sin duda será la que voy a anunciarles a continuación, que me hace especial ilusión y que tendrá lugar el 6 de noviembre. Se lo cuento ya para que tomen nota y que puedan asistir si así lo desean. Voy a grabar en vivo un episodio de Elena en el País de los Horrores para celebrar el centenario de la radio en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Mi alma mater, el lugar donde mi sueño comenzó a hacerse realidad. Será, como digo, el 6 de noviembre, miércoles, a las 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde, en el hall de la facultad. Sería para mí un verdadero honor y una gran emoción compartir este momento con tantos de ustedes como puedan venir. Los que me escuchen desde la capital charra o los que quieran ir a pasar, al menos ese día, a una de las ciudades más bonitas y con más solera de nuestro país. Vuelvo también a agradecer a Carlos Segarra su participación en este episodio y a los chicos de Yes We Cast, que como consecuencia de tanto viaje, pues han tenido que derrochar de nuevo mucha paciencia conmigo y hacer un esfuerzo extra. Y a ustedes también, claro, gracias por escucharme. Háganlo de nuevo, por favor, el miércoles que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.